Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia que le ocurre a una joven pareja, que comienzan a escuchar que alguien respira con dificultad dentro de su cuarto, y también escuchan que alguien toca a la puerta, pero no hay nadie en ninguno de los casos. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. Un fantasma toca a mi puerta. Mi relato de terror sucedió después del nacimiento de mi primer hijo, de eso ya son casi 20 años. En aquella época, estaba recién casada, y mi esposo y yo éramos muy jóvenes, y no teníamos el apoyo de nuestras familias. Nos habían dejado a nuestra suerte, y nuestra suerte se fue muy pronto, y pasamos por una etapa económica muy difícil, y por esa razón nos vimos en la necesidad de cambiarnos de casa, porque no podíamos pagar la renta. Nuestro hijo acababa de nacer, y llegamos a un cuartito que tenía un pequeño y descuidado baño, y solo eso. Al principio todo estuvo muy tranquilo en ese cuarto, y aunque era una zona peligrosa, quien nos rentaba había advertido a los pandilleros que nos dejaran en paz, y así lo hicieron. Nadie se metió conmigo ni con mi esposo. Pero los vivos no fueron el problema cuando vivimos ahí, y no sé qué es peor, que te moleste un vivo o alguien que ya ha muerto. Cuando estaba sola con mi bebé dentro de la casa, comencé a escuchar que alguien emitía una respiración muy forzada, como si le costara respirar. Me asusté, pero casi al instante aquel sonido desapareció. En ese momento pensé que me había confundido, y que esa respiración venía de afuera. Abrí la puerta un poco, y justo afuera no había nadie, y al asomarme por completo, miré en las dos direcciones, pero no vi a nadie en esa calle. Me volví a meter al cuarto, y desde ese día comencé a notar a mi bebé un poco intranquilo, lloraba mucho, pero solo cuando estábamos dentro de ese cuarto, cuando salíamos a pasear o cuando íbamos de compras, el niño estaba muy tranquilo. No le tomé mucha importancia, porque pensé que el niño era algo callejero, y solo eso. Pero su actitud cambió cuando comenzó a mirar hacia una esquina de la casa, y aunque yo lo giraba, él estiraba su cuellito para ver al rincón, y después de un rato viendo hacia ese sitio, comenzaba a llorar asustado. A la par de eso, por las noches, cuando mi esposo estaba en el cuarto, escuchábamos que alguien se recargaba en la puerta de la entrada. Mi esposo pensó que era algún pandillero, y no quiso abrir para no meterse en problemas. Pero cuando aquella persona se recargó más fuerte, él decidió abrir la puerta para pedirle que se retirara a quien estuviera ahí. Pero cuando abrió, no había nadie afuera, y me dijo que en la calle no había nadie. Esas experiencias nos hicieron plantearnos la posibilidad de que había algo paranormal en ese cuarto, pero por nuestra situación económica, que no había mejorado mucho, no podíamos darnos el lujo de irnos de ese lugar. Debido a que a toda hora yo escuchaba la respiración forzada dentro de ese cuarto, comencé a salirme casi todo el día, iba a un parque cercano o iba a la casa de una amiga que vivía cerca. No me importaba cuál era el lugar donde estuviera, mientras no estuviera dentro del cuarto ese. A mi esposo no le importó que no estuviera en la casa, al contrario, me dijo que si podía estar todo el día alejada de ahí, lo hiciera, y que cuando nuestra situación mejorara, nos iríamos muy lejos. Una madrugada, un ruido nos despertó. Al principio no supe qué era lo que pasaba, pero segundos después escuchamos otra vez ese ruido. Alguien había golpeado con fuerza la puerta. Aunque la puerta era completamente de metal, sabíamos que del otro lado estaba alguien, porque su respiración se escuchaba. Era como la respiración que yo escuchaba durante el día. Aquella persona no podía respirar correctamente, le faltaba el aire y se esforzaba mucho para poder seguir respirando. Mi esposo se levantó, estaba tan asustado como yo, porque pensaba que era un pandillero quien afuera estaba. Justo unos 5 segundos antes de abrir, escuchamos que aquella persona lanzaba otro golpe a la puerta, pero cuando mi esposo la abrió, afuera no había nadie, y no había forma de que alguien hubiera corrido a esconderse, porque no hubiera tenido tiempo para hacerlo. Nos miramos por unos segundos, y estábamos aterrados. Mi esposo cerró la puerta, y de inmediato escuchamos que alguien se había recargado en ella. Apagamos las luces y nos acostamos con miedo, porque no había forma de que alguien estuviera afuera,
y aún así escuchábamos que alguien lo estaba. Esa noche no dormimos bien, era difícil para ambos el saber que deberíamos irnos, pero no teníamos el dinero para hacerlo, y solo nos quedaba soportarlo lo más que pudiéramos. Yo continué saliendo con mi bebé todos los días, porque apenas me quedaba sola, comenzaba a escuchar esa respiración cansada y casi dolorosa. Había ocasiones en que al regresar, mi esposo ya estaba dentro, y me preguntaba que si justo antes de que yo entrara, había visto a alguien afuera de la casa. Yo le respondía con la verdad, le decía que no, que antes de que yo entrara no había nadie afuera. Sabía exactamente por qué me preguntaba eso, y no tenía que decirme que había escuchado a alguien afuera para que yo supiera eso. Las noches eran muy similares, en algunas ocasiones escuchábamos la respiración cansada, y dependía de la noche, porque algunas veces se escuchaba justo afuera de la casa, pero en otras se escuchaba dentro, a tan solo 1 metro de nuestra cama. No mirábamos en dirección del sonido cuando lo escuchábamos, y solamente los llantos del bebé nos hacían levantarnos, pero al hacerlo esa respiración cansada cesaba. El bebé continuó incómodo cuando estaba en la casa, incluso de noche parecía tener miedo, y lloraba después de mirar en dirección de la pared o de la puerta de la entrada. Una noche, los golpes en la puerta nos despertaron, y como de costumbre, los íbamos a ignorar, y nos íbamos a quedar acostados, con el bebé en medio de los dos. Pero en ese momento yo noté que el bebé no estaba, me paré asustada, y al encender la luz pude mirar a mi bebé en el suelo, estaba justo junto a la puerta de la entrada. Lo tomé, y le pregunté a mi esposo si él lo había puesto en el suelo. Él negó con la cabeza, y noté en su rostro mucho miedo, y él también notó eso en mí cuando me miraba atento. Estábamos desesperados, y el hecho de la mala situación económica nos lo hacía más difícil, pero no teníamos a dónde ir ni a alguien que nos pudiera ayudar, porque las personas que conocíamos no eran de dinero, y nos daba pena pedir ayuda y que nos la negaran. Una de las cosas que se me ocurrió, fue acudir a la iglesia por agua bendita. No le dije nada al padre, porque pensé que no me creería. Rocié el agua bendita por el cuarto, incluso la rocié dentro del baño, y puse énfasis en la puerta de la entrada, tanto por dentro como por fuera. Comenzamos a notar que cuando yo hacía eso, los ruidos y la respiración cansada desaparecían, pero regresaban días después. Durante el tiempo que seguimos viviendo en ese cuarto, se me hizo un hábito el rociar agua bendita todos los días, y por fortuna los ruidos y los golpes a la puerta desaparecieron. Casi medio año después, nuestra economía mejoró porque mi esposo cambió de empleo, y nuestro pequeño ahorro lo quisimos invertir en el depósito de la renta de una casa, logrando con eso poder irnos de ese lugar. Pero antes de irnos, yo le pregunté a una vecina si le había ocurrido algo paranormal a inquilinos previos del cuarto donde aún vivíamos. Ella me dijo que sí, que siempre sucedían cosas extrañas dentro, y que nadie duraba mucho tiempo ahí. Ella me dijo que 10 años atrás, en esa casa vivía una pareja muy joven, y se peleaban todos los días. Que el joven era muy borracho, y en una de esas borracheras se había peleado con su esposa y había salido, que estando afuera les echó pleito a 2 pandilleros, que de inmediato lo atacaron y lo dejaron casi sin vida afuera del cuartito. El joven tocaba desesperado a la puerta del cuartito, pero que la esposa no le abrió porque pensaba que estaba borracho. Y el joven se desangró justo recargado en la puerta del cuarto. Entendí lo que nos había sucedido. Aquel joven repetía sus últimos momentos de vida, estaba atrapado en ese bucle sin fin, o quizás era solo su energía atrapada lo que ocasionaba todo eso. No lo sé con certeza, quizás solo nos pedía ayuda. Estando en nuestra nueva casa, no volvimos a experimentar eventos paranormales, y yo me quedé con la peculiar costumbre de rociar agua bendita por toda la casa, aunque mi esposo me decía que ya no era necesario, aún así yo no me quería arriesgar. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.